Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Altamira, soy instructor por parte de Masterclass. Antes que nada, me gustaría darles la bienvenida y también pues las gracias por darnos la confianza, empezar a comenzar con este curso que les hemos preparado a ustedes, que les sirva en lo que sea que ustedes vayan a realizar de aquí en adelante. No solamente si van a utilizar programas como Photoshop o Illustrator, que es los que vamos a estar aquí manejando, sino también si ustedes llegan a utilizar cualquier otro, como podría ser CorelDRAW, como podría ser Inkscape, GIMP, Canvas, Affinity, entre otros, finalmente que los conceptos que vamos a ver aquí se entiendan y los puedan llevar más allá para que puedan potencializar su creatividad y, como les digo, de alguna manera empezarlos a aterrizar en proyectos ya un poco más en forma. Así que, bueno, les repito mi nombre, yo soy Cristian Altamira y vayamos a comenzar. Antes que nada, también les comento que el programa que voy a estar utilizando para empezar a hacer la exposición de la clase va a ser Adobe Illustrator, mismo que se me facilita y creo que va a ser un poco más acorde a lo que vamos a estar viendo. Por el momento no vamos a estar indagando tanto en tecnicismos del programa, sino más que nada lo voy a estar utilizando para que pues se ejemplifique un poco más lo que he preparado a fondo. Así que bueno, comencemos. Les voy a compartir la pantalla por el momento. Ok, vamos a dar comienzo con lo que viene siendo la clase, que empezaremos recorriendo lo que son los elementos del diseño. Elementos en cuanto al diseño, respecto a la teoría del diseño, también quiero mencionarles un detalle. En una hora no podemos ver absolutamente todo lo que corresponde en cuanto a la teoría del diseño. Sin embargo, aquí en Masterclass hemos recogido algunos conceptos que creemos que son los más importantes o algunos de los más importantes para empezar a llevar a cabo estas tareas y que finalmente el concepto a grandes rasgos se comprenda. Así que, como les decía, vamos a comenzar con lo que vienen siendo los elementos del diseño. En cuanto a los elementos del diseño, los principales vienen siendo dos. ¿Cómo que dos? Sí, son dos. Uno viene siendo el punto y otro viene siendo la línea. Aquí tengo algunos ejemplos que enseguida les voy a estar comentando. Ok, ¿qué es el punto acorde a la teoría del diseño? Se le considera el punto como la unidad mínima de representación visual. Esto, a su vez, da origen al trazo, que según la misma teoría, viene siendo una línea consecutiva de puntos que forman una conexión, puede ser de un punto A un punto B y posteriormente puede ser de un punto B a un punto C y definitivamente empezar a alargar esto de muchas maneras y con el tiempo empezar a generar trazos más complejos. Les repito, un trazo viene siendo una línea consecutiva de puntos que puede abarcar desde un punto A hasta un punto B. La manera en cómo podemos llevar esto al diseño gráfico viene siendo de muchas maneras. Así que una vez que nosotros tenemos comprensión de lo que viene siendo el trazo, ahora también tenemos que empezar a definir cómo va a estar representado este al momento de diseñar. Porque un trazo también puede estar definido no solamente como una línea así tal cual, puede ser en algunos casos, pero no solamente eso. El trazo puede estar modificado por su grosor. Podemos incrementar el grosor para empezar a también tener diferentes efectos y estilos en lo que va acorde a nuestro documento o cual sea el propósito en el cual nosotros queramos diseñar. También el trazo puede estar definido por su color. En este caso,
también lo estoy complementando con un poco de remate. Puede ser definido por lo que viene siendo el grosor, lo que viene siendo el color, pero también en algunos casos puede también tener incluso alguna textura en específico, como en este caso lo estoy haciendo. Pueden mezclarse varios, como aquí ya lo estarán notando. En este caso tengo una mezcla entre grosor, entre color y entre textura. Bueno, teniendo claro esto, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Una vez que nosotros comprendemos lo que viene siendo el trazo y sus principales características, este puede dar vida a diferentes cuestiones en cuanto a los principios del diseño. Un trazo puede ser utilizado para representar polígonos. Polígonos puede representar figuras y diferentes tipos de elementos. Entre ellos, empezando, un trazo puede ser la silueta de una tipografía. Y como aquí lo estamos viendo, evidentemente, un trazo también nos puede indicar el camino a seguir en un elemento gráfico. También puede dirigir un punto de interés. En este caso, quizás si lo visualizáramos de la parte donde viene siendo menos tenue hacia la parte más gruesa, quizás nos estaría dirigiendo hasta este punto. Un trazo puede indicarnos divisiones, como les comentaba, puede hacerse para realizar figuras geométricas, figuras irregulares. Podemos generar patrones, como en este caso, podemos generar también texturas. Puede el trazo incluso utilizarse en figuras regulares o irregulares, como una silueta humana, un rostro, algún dibujo. También de la misma manera puede utilizarse para representar, por ejemplo, figuras en perspectiva, y empezamos aquí a darnos cuenta cómo esto puede empezar a, a jugar un poco los elementos todos al mismo tiempo. De que, por ejemplo, aquí para representar en perspectiva, pese a la sencillez de lo que estoy aquí mostrando, podemos combinar patrones o texturas de tal manera que podamos representar varios elementos con solo trazados. Pero bueno, aquí solo estamos comentando. Así que, repito, un trazo puede utilizarse en tipografías, puede utilizarse como guías, puede utilizarse como siluetas para marcar un camino, patrones, divisiones, figuras, figuras irregulares, perspectiva, e incluso en algunos casos puede también utilizarse de tal manera que pueda simular figuras tridimensionales. Así que, bueno, ahora pasando a lo que viene siendo los principios del diseño. Una vez que nosotros comprendemos el trazo, como les mencionaba, este puede ser finalmente utilizado para crear figuras geométricas, como las que conocemos: cuadrado, rombo, círculo, pentágono, hexágono, heptágono, entre otros. El triángulo también podría ser una. Pero una vez que nosotros también comprendemos esto y comprendemos el potencial del trazo, ahora sigue la clasificación de las figuras dentro de los principios del diseño. Las figuras pueden estar clasificadas dentro de dos aspectos. Uno, que son las figuras regulares. Estas se caracterizan principalmente por tener simetría. Y también tenemos las figuras irregulares u orgánicas. Estas se clasifican y las podemos comprender y distinguir de otras porque vienen siendo figuras principalmente asimétricas, como aquí los estoy mostrando: figuras irregulares, figuras regulares. Bueno, ahora pasando ahora a aspectos un poco más de cuanto a composición. Aquí en el documento que les estoy mostrando, tenemos evidentemente un círculo que está dirigiéndonos toda nuestra composición. Y es aquí también algo que les quiero mencionar respecto a cuanto a los fundamentos del diseño. Hay varias maneras de organizar una imagen, pero uno de los aspectos más importantes que se consideran es que ésta pueda tener equilibrio. ¿Equilibrio cómo? Bueno, puede que en algún momento, si estoy mostrando un documento, si mi punto de interés yo lo quiero poner en la parte superior izquierda, que este finalmente se dirija aquí. Por tanto, de tal manera, aunque esto no pueda ser equilibrado, puede ser una manera de hacer contraste y generar énfasis en mi documento. Bueno, ahora también le estoy mencionando lo que viene siendo el equilibrio en cuanto a una composición.
El equilibrio puede distinguirse de dos maneras. Puede ser simétrico o asimétrico. ¿Cómo que equilibrio asimétrico? Bueno, sí. La cuestión es la siguiente. Una vez que nosotros comprendemos que nuestro diseño debe estar equilibrado de tal manera, por ejemplo, equilibrio simétrico sería, si en este caso yo duplicara mi figura y tratara de dejarlos más o menos al mismo nivel, de tal manera que una no le gane peso a la otra. Equilibrio simétrico también podría estar cuando los dos elementos estuvieran a la misma distancia o que también tuvieran el mismo tamaño, en todo caso. O sea, esto podría ser un ejemplo de equilibrio simétrico. Pero la realidad de las cosas es que cuando nosotros empezamos a diseñar, no siempre vamos a tener la oportunidad de hacer un equilibrio simétrico. Es probable que la mayoría de las veces, de hecho, nosotros tengamos que recurrir a el famoso equilibrio de la imagen, pero asimétrico. Bueno, ¿y ese cómo lo podemos lograr? Se preguntarán. Bueno, aquí vamos a tener la cuestión. Por ejemplo, yo tengo este elemento otra vez únicamente solo, pero que de alguna manera yo lo debo de compensar con otra parte en mi elemento, en mi lienzo, de alguna manera, ya sea con otra figura, con la misma, pero también hay que tener en cuenta otro detalle. Para lograr equilibrio simétrico también o asimétrico, nosotros también tenemos que tener en cuenta algunos de los principios que les estaba mencionando ahorita con el trazo. Puede estarse equilibrado de tal manera que puede haber un trazo de otra índole, de otro color, para finalmente que una no le gane a la otra y que haya equilibrio y armonía en nuestra composición. Por ejemplo, una manera de hacerlo sería quizás si yo no quiero que este elemento gane toda la atención sobre el resto de mi documento, lo que podría hacer es lo siguiente, lo duplico, pero hasta este momento estamos viendo nuevamente un ejemplo de equilibrio simétrico. Si yo lo que quiero es generar un equilibrio simétrico, una manera de hacerlo, por ejemplo, podría ser de la siguiente manera. Esta figura, a pesar de ser más pequeña, puede hacerle que tenga un color quizás un poco menos tenue. Y la otra podría agrandarla. Pero ahora vamos a tener un problema. Ahora, al ser esta figura más grande y de un color o una tonalidad más fuerte, ahora evidentemente vamos a encontrarnos de que este gráfico le va a ganar a este y mi vista se va a dirigir con este. ¿Cómo puedo hacer ahora para equilibrar que ni este le gane a este o que de alguna manera este se desaparezca y le empiece a ganar nuevamente la atención a mi elemento que tengo por aquí? Quizás también maneras de empezar a hacer esto sería con color o con tonalidades. Por ejemplo, pese al tamaño, si yo lo hiciera un poco más tenue, quizás yo voy a empezar a tener un poco más de equilibrio. Este va a compensar el peso de esta con el tamaño, pero esta, pese su tamaño, puede compensarlo debido a su tonalidad que está manejando. Hay varias maneras de hacer esto. Aquí yo lo estoy ejemplificando por el momento, evidentemente con círculos, pero realmente pueden hacerse esto con figuras regulares, con figuras irregulares. Puede haber un cuadrado, puede haber un rombo, puede haber un triángulo, puede haber, como les digo, un polígono irregular. Y finalmente esto puede trasladarse al momento de que nosotros podamos hacer composiciones algo más elaboradas. Ahora, esto es en cuanto al equilibrio simétrico y asimétrico. También otra manera de hacerlo, quizás si yo estoy manejando tonalidades diferentes, puede también funcionar con transparencia. Al momento de hacer transparentes mis elementos, también puede que ciertos elementos de los que yo estoy componiendo empiecen a equilibrarse un poco mejor. Ahora, también vamos a tener en cuenta que la transparencia puede ser muy importante al momento de que yo quiero empezar a representar, por ejemplo, movimiento. Si en este caso empiezo a duplicar mi figura, al momento de que estos les empiece a equilibrar quizás un poco la transparencia, puedo empezar a simular quizás algo más de movimiento.
Esto poco a poco puede empezar también a empezar a mezclarse con otros elementos, como lo que les mencionaba, el equilibrio simétrico, la repetición e incluso el contraste. Mucho depende de en realidad qué es lo que queramos hacer, qué es lo que vamos a diseñar y a dónde queremos nosotros llegar. Bueno, pero cómo esto se podría trasladar quizás a una composición ya un poco más en forma. Aquí evidentemente les estoy mostrando un ejemplo de una mini publicación, por decirlo de esta manera. ¿Cómo lo podemos llevar si quizás yo necesito empezar a diseñar de tal manera que esto esté un poco más equilibrado, pero que también sea más llamativo? Algo a lo que nosotros dentro del diseño le conocemos como armonía visual. Así que, bueno, por el momento, evidentemente mi vista se está dirigiendo únicamente hacia este punto. Es el punto de interés. Sí, pero no quiero que todo este espacio vacío quede desperdiciado. Aquí ya tenía un poco de figuras prehechas, por decirlo de alguna manera, y esto me va a permitir finalmente empezar a diseñar de mejor manera. Ahorita por cuestiones de tiempo es como lo estoy manejando. Pero por ejemplo, yo esta mitad le podría cambiar quizás algún color. Ah, ok. Esto empieza a verse más interesante. De la misma manera en la que yo empiezo, por ejemplo, en este caso, a generar rectángulos, puedo generar también uno en la parte inferior y hacer que mis elementos empiecen a verse de una manera más armoniosa, de tal manera que haya un poco más de conexión emocional con el objetivo meta, que en este caso. También, por ejemplo, siguiendo los valores que les acabo de mencionar con el trazo, podemos tener un elemento encima y que este también tenga varios de los trazados para generar puntos de interés, para generar armonía, para generar un poco de, digamos, atención sobre el énfasis que yo puedo hacer quizás a esta página. Ahora, esta podría estar muy vacía al momento de que yo empiezo a generarle una textura al momento de agregársela aquí. Yo para eso puedo, por ejemplo, agarrar alguna de las herramientas y empezar a generar algún trazo, que en este caso ya tenía cierto efecto con el patrón que yo ya había hecho, pero bueno, un poco más adelante quizás podríamos verlo. Esto es en cuanto al equilibrio simétrico y asimétrico. Entonces, fíjense cómo, pese a los elementos que tengo en pantalla, esto empieza a verse más llamativo, empieza a crear más armonía. Puedo utilizar las bases que me está dando el trazo para finalmente aterrizarlos en una publicación, en una maquetación ya un poco más en forma. Bueno, ahora ya que conocemos a esto, pasemos un poco a lo que viene siendo algo del vocabulario común en cuanto al diseño gráfico. En cuanto al vocabulario común, algunos de los que les había mencionado ya los tenemos en cuenta, como la repetición, el contraste, equilibrio simétrico, asimétrico, transparencia, repetición, entre otros. Estos pueden servir para también crear ciertas bases. ¿Bases en qué? Aquí les voy a, por ejemplo, poner algunos logos ya famosos en pantalla. Porque generalmente cuando nos referimos a una marca o a la imagen de una marca, nos llegamos a referir a esta simplemente como un logotipo o un logo. Y no es que esté esto mal, pero ya una vez que nosotros nos empecemos a adentrar un poco más en cuanto a los efectos que esto pueda tener en nuestro trabajo, también vamos a tenernos que adentrar un poco más en cuanto a los conceptos, porque un logotipo realmente puede estar clasificado de diferentes maneras. Así que para eso nosotros vamos a conocer realmente las 4 clasificaciones de logotipos, empezando por la clásica, logotipo. También vamos a tener isotipo. Hay otro concepto que se le va a conocer como el imagotipo.
Y el último que se le conoce como el isologo. Ok, al momento de que nosotros empezamos a hacer imagen corporativa en cuanto a los elementos, bueno, teniendo en base los elementos que acabamos de entender del diseño gráfico, también debemos de comprender que esto va a ir un poco más allá y vamos a ver cómo estos conceptos pueden aplicarse, por ejemplo, ya en otros elementos que yo pueda empezar a trabajar. Empezando con un logotipo. ¿Cuál es el logotipo? El logotipo es, valga la redundancia, el logotipo que únicamente está compuesto con tipografía. En este caso, el ejemplo del logotipo vendría siendo la tipografía de Google y la de Coca-Cola. Ah, ok, ya conozco qué es el logotipo, sí, pero también debemos de conocer qué es un isotipo. El isotipo viene siendo el gráfico que éste lo suele acompañar. En ocasiones también el gráfico puede estar solo. Cuando este gráfico está únicamente solo, como en este caso el de McDonald's, viene siendo un isotipo, o el de Apple, isotipo, 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 por mencionarles algún ejemplo. Hay algunas marcas, también les quiero mencionar, cuya identidad gráfica puede prestarse a que tanto el logotipo, es decir, la parte de texto, como su parte gráfica, el isotipo, puedan estar separados, como en ese caso que ya les había mencionado, de Apple, de McDonald's, de la NBC, el de Nike, que constantemente lo vemos ya sea con el puro nombre, la pura paloma, o el nombre y la paloma. Depende mucho del caso. Ahora, cuando estos dos elementos, tanto el isotipo como el logotipo, los estamos viendo aterrizados en una sola propuesta gráfica, este se podría considerar como un imagotipo, es decir, como se imaginarán, viene siendo el acrónimo de imagen y tipografía, como en este caso vendría siendo el de la Pepsi, el de la Mercedes-Benz, el de Adidas, Toyota, Volkswagen, Puma, NBA, WWF. Y por ejemplo, en algunos casos, también podría ser el de Nike, si aquí, por ejemplo, viéramos la tipografía, o en el de Apple, o en el de McDonald's. Pero aquí es donde viene estando un poco lo confuso, una vez que pasemos al isólogo. Así que vuelvo a repetir hasta el momento para que no se vayan a confundir en cuanto a las diferencias de cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en pantalla. Logotipo, un logo únicamente compuesto por tipografía. Isotipo viene siendo el gráfico específicamente que viene representando a una marca. El isotipo puede estar solo o puede llevar texto, pero cuando lleva texto se le considera un imagotipo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el isólogo? El isólogo se le considera al, digamos, el tipo de logo cuando tiene un gráfico y textos mezclados entre sí de tal manera que este no puede funcionar de otra manera. En este caso, el ejemplo más claro vendría siendo el de la BMW. Si quitamos los elementos gráficos o si únicamente dejáramos las tres letritas de la BMW, solos no funcionaría. Otro ejemplo también muy común en cuanto a este tipo viene siendo el logo, aunque aquí no está, el de la Burger King. Ese vendría siendo otro ejemplo de isólogo. Entonces, estos vienen siendo los diferentes tipos de imagen corporativa que nosotros podemos manejar, bueno, específicamente aterrizándolo en logos. Ahora, que si nos metemos en estos ejemplos que ya les tengo aquí a la mano, a clasificarlos, acorde a los conceptos que yo les he mencionado hasta el momento, nos encontraríamos que específicamente aquí como se ven, Google sería un logotipo. BMW, isólogo, la M, así solita de McDonald's, vendría siendo un isotipo, lo mismo con el gráfico de Apple, isotipo, Adidas, un imagotipo, Pepsi, imagotipo, imagotipo. Este logo de la NBC, así solito, vendría siendo un isotipo. Volkswagen, como tiene su tipografía, entonces tendría un imagotipo. Lo mismo con Toyota, con WWF, Coca-Cola, que viene siendo un logotipo. La paloma de Nike, un isotipo. NBA, imagotipo. Puma, imagotipo.
Así es como están los conceptos en cuanto a imagen corporativa. Pero también otra de las cosas que componen lo que viene siendo el vocabulario común dentro de los conceptos del diseño viene siendo el mapa de bits, que por su término en inglés le vamos a conocer como el bitmap. Pero ¿qué es el bitmap o el mapa de bit? El mapa de bit es, a grandes rasgos, una imagen digital. Ah, ok. Pero la cuestión es de que dentro de las imágenes digitales también tenemos diferentes formatos, pero también hay un poco más de ciencia al respecto. Una imagen digital o un mapa de bit viene estando compuesto en su núcleo por un píxel. ¿Pero qué es el píxel? Bueno, el píxel, así como lo es el punto acorde a la teoría del diseño, que el punto se le considera como la unidad mínima de representación visual, se podría decir que el píxel viene siendo la unidad mínima de representación visual, pero en este caso digital. A diferencia del punto, este viene siendo lo menos que puede representar, como le estaba diciendo, un gráfico digital. Un píxel está compuesto en su núcleo la mayoría de las veces por una unidad de ancho por una unidad de alto. Aquí tengo que hacer el énfasis de que no siempre es el caso. En el caso, por ejemplo, de cuando hablamos de video, sí puede variar un poco las proporciones del píxel, pero ya en realidad son un poco aspectos algo más complicados y algo más alejados de los que vamos a abordar aquí en este caso. Afortunadamente, nosotros no nos vamos a meter hasta ese punto. Temas de video no nos corresponden por el momento. Así que, bueno, píxel, como les mencionaba, unidad mínima de representación visual digital, mide una unidad de ancho por una unidad de alto. También este va a estar compuesta por color. Es la otra información que va a guardar. Y en algunos casos también puede guardar un valor que se le conoce como el alfa. ¿Pero qué es el alfa? Es el nombre técnico de la transparencia. Sin embargo, no todos los píxeles o los tipos de mapas de bit van a guardar imágenes con transparencia. Si ustedes en algún momento han tratado de hacer una imagen cuya extensión sea JPG, famosísimo mapa de bit, van a encontrarse de que este es incompatible con alfa o con transparencias. En algunos casos, como los formatos PNG, déjenlos voy escribiendo también por aquí. Hay diferentes formatos de imagen, de mapas de bits o de imágenes. Empezando por el clásico de Windows, que es el .bmp. Este tiene la particularidad, el BMP, de guardar imágenes en alta calidad, sin embargo, no puede guardar alfa, pero guarda imágenes sin compresión. También se considera este como el formato nativo de Windows. Ahora, pero si hablamos de imágenes de formatos populares, muy populares, curiosamente, el primero que va a llamarnos la atención va a ser el .jpeg. Bueno, pero ¿por qué es el JPG y no el BMP? Lo que pasa es que esto se remonta un poco a datos históricos que tiene que ver hace más de 30 años cuando las computadoras apenas podían almacenar un par de gigas y quizás estoy exagerando, quizás podrían ser megas. El problema anteriormente con el formato de mapa de bit tradicional es que como era un formato de imagen que no guardaba nada de compresión, podíamos llegar a tener imágenes muy pesadas. Por ejemplo, una imagen que pudiera almacenarse pesando algunos pares de megabytes, estábamos hablando de que hace un par de décadas esto podría ocupar una cantidad considerable en cuanto a nuestros espacios en los discos duros. Es por eso que nos llevó, o a diferentes grupos de tecnología, llevó a crear diferentes formatos de mapas de bit
para que estos pudieran utilizarse sin necesidad de que estos consumieran tanto espacio en la memoria de nuestros ordenadores. Para no hacerles larga la historia, finalmente el que ganó fue que de un grupo que se llamaba Joint Photographics Experts Group. De hecho, de ahí viene el término JPG. JPG lo que hacía era crear una imagen con una compresión, digamos, inteligente, en donde veía píxeles de colores similares, esto se los ahorraba, y a final de cuentas, cuando veíamos una imagen a gran escala, podíamos notar de que estas aparentemente vendrían siendo casi las mismas, pero pesando considerablemente menos, quizás hasta 10 veces menos en algunos casos, mucho depende del gráfico. Pero también, siguiendo con los formatos populares de los mapas de bit, hay otro que también viene siendo muy común tanto en el diseño web como en el video, que es el PNG. Este tiene la particularidad de guardar formatos de imágenes digitales sin mucha compresión, inclusive en ocasiones sin nada de compresión, pero también respetando los colores RGB, que ahorita vamos a tocar también ese detalle. Los colores RGB, y que también su principal cualidad viene siendo que guarda imágenes con transparencia. Estos vienen siendo algunos de los más populares. También hay otro, que incluso este probablemente lo reconozcan por los memes, que es el punto GIF, que es muy popular actualmente hoy en día. El punto GIF, las principales cualidades de este formato es que guarda imágenes con un máximo de 256 colores, lo cual puede ser muy bueno si lo sabemos manejar. Podemos tener imágenes que pesan pero muy poco, quizás solamente un par de kilobytes en algunos casos, y que también probablemente una de sus características más conocidas es que puede guardar secuencias de imágenes, algo que también en determinados casos, como en el diseño web, puede funcionar realmente muy bien. O sea, su uso puede estar más allá de lo que, como les decía, esto de los memes. Así que esto es con el formato de GIF. También hay otros de muy alta calidad, como el punto TIFF. Este TIFF es un formato que va a guardar mapas de bit en muy alta resolución, en diferentes gamas de colores, va a ser compatible con transparencia, con alfa. Sin embargo, la moneda de cambio, en cuanto a ser un formato que guarda tantas cosas y que no guarda compresión en cuanto a las imágenes que nosotros vamos a manejar en nuestros documentos, el principal problema es que, como muchos de ustedes ya se lo estarán imaginando, es que suele ser bastante, pero bastante pesado. Al punto de que, por ejemplo, una imagen JPG que de alta resolución que te llega a pesar, por ejemplo, de 3 a 5 megas, quizás cuando la hayas trabajado en algún programa de edición de imagen, esta puede pesar de 20, 50 hasta 100 megas, por mencionar un ejemplo. Otro de los formatos más populares de mapas de bit, y este viene siendo ya un poco más aterrizándolo a los programas de Adobe, es el punto PSD, que es el nativo de Adobe Photoshop. Sin embargo, también hay otros programas como por ejemplo GIMP, que van a ser compatibles con este mismo. Actualmente la mayoría de los visores de imágenes vienen siendo compatibles con una amplia variedad de formatos de bitmap. Estos les menciono porque vienen siendo probablemente los que yo considero más populares, pero realmente si ustedes en algún momento llegan a rascarle e investigarlo un poquito más, van a ver que hay muchos, pero muchos más formatos que los que aquí les estoy mencionando. Por ejemplo, alguno de ellos está un formato JPG que se llama JPG 2000, que en su momento estaba hecho para competirle con el TIFF, que también viene siendo de alta calidad, pero ese no fue tan popular como su predecesor original. También incluso hay formatos que se llaman como Targa, hay otros incluso que se llaman Pixar, así como lo escuchan, por mencionar un ejemplo. Esto viene siendo con los formatos de mapas de bit. Pero bueno, regresando a los mapas de bit, cuando su rejilla viene estando un poco más completa, también en sus dimensiones X y Y, vamos a empezar a darnos cuenta de que este va a generar imágenes o cierto tipo de gráficos. Entre más completa la rejilla, la imagen va a tender a verse más definida naturalmente.
Finalmente, esto es toda la cuestión que hay ahorita muy de moda con los celulares, con las pantallas, que por ejemplo vamos al supermercado, bueno, cuando podíamos ir antes de la contingencia, que vemos el Full HD, que vemos el 4K. ¿Esto finalmente a qué hace referencia? Bueno, a la cantidad de píxeles que puede mostrar el monitor, en todo caso, ahí. Bueno, entonces ya conocemos el mapa de bit. Sin embargo, una vez que nosotros empezamos a aterrizar esto a cuestiones ya más de diseño, vamos a encontrarnos de que en programas como por ejemplo CorelDRAW o en este caso Adobe Illustrator manejan otro tipo de gráficos que no necesariamente vienen siendo los bitmaps o mapas de bit. A lo que me estoy refiriendo es que estos van a ser dibujos de índole vectorial. Entonces, para eso nosotros tenemos que empezar a conocer cuál es la diferencia del vector al mapa de bit, al bitmap. La primera diferencia que les voy a tener que comentar es que el vector, a diferencia del mapa de bit, no va a estar compuesto por una rejilla. De igual manera, este en su núcleo va a ser un trazo que va a estar compuesto por uno de estos puntos, que aquí en este caso lo estoy acentuando un poco más. Enseguida ahorita les voy a hacer unos ejemplos, que se le conocen como anclas o ancla. En algunos programas, como por ejemplo Corel, les conoce como nodo. El término en inglés le conoce como anchor. Cuando dos anclas o más se empiezan a unir, empiezan a generar un trazo digital, va a empezar a hacer una línea de por medio que le vamos a conocer como el segmento. Trazo de punto A o punto B. Pero realmente un vector no nada más va a estar formado únicamente de dos anclas. Pueden empezarse a formar varios de uno a otro, a otro, a otro. Y como aquí ya lo están viendo, no necesariamente los vectores tienen que ser siempre poligonales. En algunos casos pueden ser curvos, totalmente curvos, o mezclar trazos rectos con trazos curvos, como en este caso. Pero cuando yo empiezo a hacer gráficos con trazos curvos, tengo que empezar a generar un tercer elemento, que es el último de los más importantes que componen los vectores, que viene siendo déjenme se los anoto, una fuerza tangente. La mayoría de los programas, más que nada para referirse a estos, únicamente se refieren como tangentes. Ahí porque ahorita lo estoy escribiendo con mayúsculas para que se graben ese nombre. Además de que es un término que varios programas vectoriales lo vienen utilizando. Son las fuerzas tangentes los que van a hacer que los elementos estos se empiecen a curvar. Ahora, ¿pero por qué me interesará conocer la principal diferencia entre un vector y un mapa de bit? Una de las características más importantes de los vectores es que estos no se pixelan. El vector nunca se va a pixelar. Como les menciono, es una de las características más importantes de los vectores y por lo cual se pide mucho al momento de que, por ejemplo, trabajamos imagen corporativa como logotipos. Como los logotipos finalmente se van a reproducir en diferentes medios, no nada más para redes sociales, pese a que es hoy en día una tendencia muy marcada, también va a tener que irse a medios impresos. Si, por ejemplo, yo desarrollara una imagen corporativa únicamente en mapas de bit, al momento de que yo lo intente llevar a un gran formato, como por ejemplo una lona o un espectacular, vamos a toparnos con pared y nos vamos a dar cuenta de que estos se van a ver muy mal. Obviamente no queremos que eso nos pase. Es una de las ventajas de nosotros trabajar con vectores en uno de estos programas como Adobe Illustrator o Corel, por mencionarles un ejemplo. Ahora, por aquí tengo un gráfico muy pequeño que lo había desarrollado también en este programa, que es este. Quiero que noten lo siguiente. Por más que yo intente hacerle zoom a la imagen, notarán de que este no se pixela, conserva sus bordes nítidos. Por más que yo lo hago zoom,
E incluso si yo llegara a agarrar mi gráfico y lo intento escalar, no se pixela. No importa yo qué tanto lo intente, en realidad, este va a conservar sus bordes limpios. Por más que le haga zoom, vamos a encontrarnos de que este realmente no se pixela. Finalmente, estas son algunas de las ventajas y las diferencias también de los vectores, cosa que es muy importante al momento de nosotros estar diseñando. Ahora, pero también nosotros, al momento de que empezamos a hacer un trazo, como les mencionaba, podemos hacer de que estos sean poligonales o que también sean curvos. Y podemos también deformar un trazo de manera curvada, pero también lo podemos hacer poligonal al momento que queramos. En este caso estoy poniendo un ejemplo con una figura bastante irregular, pero únicamente esto es para el ejemplo. Y fíjense cómo ahora que nosotros comprendemos esto, podemos tener la importancia de, una vez que conocemos la versatilidad que nosotros tenemos al momento de hacer los trazos de diferentes métodos, podemos empezar a generar todavía gráficos que van más allá, con una armonía visual que la mayoría de la gente no suele tomar en cuenta, pero que al momento de nosotros presentar un trabajo, esto realmente puede ser la diferencia entre que nos aprueben un trabajo o no, que por ejemplo, si estamos diseñando algo, que salgamos pronto, que no nos desvelemos, mucho depende de si estamos trabajando para alguien, si somos freelancers, pero también, a final de cuentas, el tomar en cuenta los elementos que nosotros vemos de la teoría del diseño y algunos de los fundamentos del diseño que les estoy mostrando, va a ser que finalmente, cuando ustedes diseñen lo que sea, sea en este programa o sea cualquier otro, que esto les sirva independientemente de lo que ustedes vayan a hacer y que finalmente los toques que ustedes puedan generar con las cosas que nosotros estamos viendo aquí, que al final del día se vea con un mayor grado de profesionalismo. También es una de las cosas que vamos a tener en cuenta una vez que empezamos a dominar estos conceptos. Bueno, eso por un lado. Ahora, por otro, un segundito por aquí. Hay un detalle muy importante que nosotros debemos de considerar al momento de que estemos diseñando, que vienen siendo los modos de color. Bueno, pero ¿qué es eso? Se preguntarán muchos de ustedes. Los modos de color simplemente van a hacer referencia a los colores primarios que nosotros podemos utilizar al momento de empezar a diseñar algún gráfico, sea cual sea. Hay diferentes modos de color, pero aquí vamos a hacer el énfasis en dos de ellos. Uno que es, a lo mejor a algunos de ustedes les van a sonar estos términos, RGB, y el otro que va a ser CMYK. Probablemente algunos de ustedes ya los hayan mencionado, ya los conozcan o hayan escuchado hablar de ellos un poco en determinadas cuestiones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal van a estar en cuanto a sus colores primarios, empezando por ahí. El RGB va a estar compuesto principalmente de colores. Denme un segundito por aquí para que no se me desfase. El modo de color RGB, ahora sí como les mencionaba, de los colores rojo, verde, caray, verde y azul. Y por sus términos en inglés, red, green y blue. Por el contrario, el CMYK
va a estar compuesto del cian, magenta, amarillo, yellow, y por último el negro. Cada uno de estos va a ser correspondiente a su término en inglés: red, green, blue, cyan, magenta, yellow. ¿Y por qué K? Bueno, aunque muchos piensan que la K es de black, en realidad la K es de key. ¿Cómo que key y no black? Bueno, lo que pasa es que así como tenemos el nombre de alfa, que viene siendo el nombre técnico para la transparencia, en este caso nosotros vamos a encontrarnos que el término de key es, digamos, el término, valga la redundancia, más técnico con el que se le conoce al negro. Ahora, cuando nosotros empezamos a diseñar algo, tenemos que tener en cuenta mucho con qué modo, con qué método de color lo vamos a empezar a hacer, porque cada uno de estos tiene sus ventajas y sus desventajas. El modo de color RGB se le conoce como el modelo de luz o el modelo lumínico. Por lo tanto, el CMYK se le va a conocer como el modelo de tintas. Esto es muy importante al momento de que ustedes tengan que definir qué es lo que ustedes van a hacer, para qué lo van a hacer, o sea, cuál va a ser finalmente el medio en el que se va a reproducir, que es algo a lo que quiero llegar. Bueno, final de cuentas, ¿qué es esto de modelo lumínico y modelo de tintas? Este de modelo de tintas es bastante descriptivo, con el puro nombre ya saben para qué es. Es para cuando nosotros queremos hacer un diseño cuya principal finalidad es que éste vaya a imprimirse. Es el principal modelo que nosotros debemos utilizar. ¿Por qué? Porque todas las impresoras, no importa la marca, no importa si la impresora está funcionando con inyección de tinta o con toner, nosotros tenemos que tener en cuenta de que estas siempre imprimen con este modo de color. Sin embargo, el RGB, el modelo de luz, es un modo de color que está principalmente utilizado para dispositivos, pues no solamente móviles, sino cualquier monitor en general. Su modo de color es principalmente el RGB. Pero, ¿por qué tiene que ser así y no de otra manera? Hay que tener en cuenta también mucho este detalle, porque hay, entre todos los detalles que le estoy mencionando, otro dato que es muy importante, y enseguida les voy a poner un ejemplo que seguramente a más de alguno le habrá pasado en algún momento. Lo que pasa es que el modo de color RGB puede alcanzar una mezcla de más de 12.5 millones de colores. Más de 12.5 millones de colores. Esto en números redondeados. Sin embargo, el modelo de color CMYK alcanza menos, curiosamente, de 12.5 millones de colores. Esto es muy importante también. Ahora, nosotros hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Al momento de que vamos a empezar a diseñar, hay que tener en cuenta también cómo van a funcionar estos colores, cómo pueden organizarse también en armonía dentro de las cuestiones del diseño. Otro de los detalles que también debemos de saber es este. Aquí me voy a apoyar un poco con el círculo cromático que me está proporcionando directamente Illustrator. Hay una cuestión. ¿Cuál es el opuesto del rojo? Si yo me voy al opuesto del rojo, vamos a encontrar que es el cian. ¿Cuál es el opuesto del verde? El opuesto del verde es de hecho el magenta. ¿Cuál es el opuesto del azul? El opuesto del azul es el amarillo. Siempre los opuestos van a ser, pues no nada más de casualidad, van a estar en base al círculo cromático como aquí estamos viendo,
¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el que está a 180 grados de este mismo? Cuando en el modelo de tintas empezamos a combinar todos los colores, es bien conocido que el resultado final va a ser una tonalidad negra. Sin embargo, en el modelo de luz, cuando mezclamos todos los colores, vamos a encontrarnos de que el resultado final va a ser blanco. Esto también es importante porque, de acuerdo a la teoría del diseño, el blanco en ocasiones se le considera como transparencia en nuestros documentos, simplemente porque es un color que no puede mezclarse y la mayoría de las veces se trabaja sobre blanco. Bueno, esas son cuestiones en cuanto vienen siendo estrictamente teóricas. Ahora, pero finalmente voy a retomar esto de las mezclas de colores. Como les había mencionado, en el modo RGB, dependiendo cómo lo manejemos, puede incluso tener más colores que lo que el modelo de CMYK, el modelo de tintas, puede mostrar. ¿Cuántas veces no les ha pasado de que, por ejemplo, ustedes mandan a imprimir un documento, un gráfico que ustedes hayan utilizado o una foto que les gustó mucho de sus vacaciones? Puede ser cualquier cosa. Pero al momento de que lo van a imprimir, simplemente, ¿qué pasa con los colores? No importa quién se lo pregunte, siempre la respuesta es no se parecen. ¿Y por qué no se parecen? Esto es bastante simple en cuanto a su núcleo, simple de comprender, no simple de equilibrar. La razón es de que simplemente cuando nosotros mandamos a imprimir, como les estaba mencionando, y la impresora utiliza el modelo de colores CMYK, tiene que interpretar colores que se crearon en un dispositivo utilizando el modo de color RGB que simplemente en el CMYK no existen. Es por eso de que nosotros cuando, como les digo, vamos a imprimir, por lo regular no tenemos una manera, pues digamos, un poco fehaciente de corroborar de que esto vaya a salir bien. Hay diferentes métodos, pero bueno, eso por el momento no lo vamos a estar tocando. Entonces, estas vienen siendo las principales diferencias en cuanto a los modelos de colores RGB y CMYK. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ahora, también hay un detalle que me gustaría mencionar. Finalmente ya sabemos que si, por ejemplo, yo quiero diseñar algo para, no sé, redes sociales, entonces el método de color que tengo que elegir al momento de crear un documento, esto lo vamos a estar también viendo un poco más a fondo la clase que viene, cómo poder elegir los colores, cómo crear documentos y algunas de las bases de los programas, tanto de Illustrator como de Photoshop. Debemos de elegirlo, ahora sí, retomando lo que les estaba diciendo, si quiero hacer un contenido para redes sociales, entonces debe de ser en RGB. Si yo quiero diseñar, no sé, un gráfico que también se lo voy a mandar al editor de video o al que diseña la página web, debe de estar en RGB. Pero si yo quiero imprimir algo, entonces debo de empezarlo a diseñar en su modo de color CMYK. Pero también aquí llega a surgir otra duda, porque constantemente llega a suceder de que tenemos que hacer un diseño. Una de las cosas en donde más sucede esto es, por ejemplo, en un logotipo, de que tiene que reproducirse tanto en medios impresos, pero también en medios digitales. Es decir, tiene que utilizarse tanto en CMYK como en su modo de color de RGB. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el modo de color por el que me debo de ir? Se preguntarán. Bueno, aquí el caso, realmente deben de tener en cuenta que si van a ir para diferentes medios, lo ideal siempre es comenzar en CMYK. Bueno, ¿por qué en CMYK si este va a ser modelo de tintas y también tengo que mandarlo a medios digitales? Lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos diseñando algo en RGB, cuando queramos hacer la conversión a CMYK, vamos a tener más problemas al momento de tratar de equilibrar los colores que utilizamos en un espacio al otro que si lo hacemos al revés. Por lo mismo que les había dicho hace unos momentos. En el modo de color de CMYK simplemente van a haber colores que en el RGB no. En el modo de color CMYK van a haber colores que no puede interpretar por la misma mezcla del RGB. Pero sin embargo, cuando lo hacemos al revés, empiezo con el CMYK y de ahí lo traslado
al RGB, entonces vamos a tener menos complicaciones porque hay menores complicaciones al momento de que el RGB trate de reinterpretar colores que sí existen en el CMYK, que si lo hacemos de manera inversa. Así que, bueno, por el momento yo creo que sería todo. La clase que viene estaríamos ahora sí viendo algunas de las bases de lo que viene siendo los programas de Illustrator y también de Photoshop. ¿Cuáles son algunas diferencias? De las que sí les puedo ir mencionando por el momento es de que uno, que es el caso de Photoshop, se va a especializar en el manejo de bitmaps, de mapas de bit, y otros, como en este caso Illustrator, va a manejarse principalmente utilizando elementos vectoriales. Así que, bueno, por el momento, pues les agradezco su atención. Yo me estaría despidiendo. Espero que les haya gustado la primera clase. Algo que también les quiero mencionar ya como pequeño detalle antes de salir es que a mí me gusta ver la mayoría de la parte teórica al principio y ya después empezarlo a aterrizar un poco más en lo práctico sobre los programas. Noto que cuando he dado yo mis clases suele funcionar, a los alumnos les suele gustar, así que es el mismo medio por el que me fui esta vez, tratando de ver toda la parte teórica de golpe. Espero que no le sea mucho en cuestión. Entonces, bueno, estaremos finalizando finalmente la clase por el día de hoy. Les agradecería mucho, pero mucho que nos hayan dado la confianza de tomar este curso y nos estamos viendo hasta pasado mañana. Les deseo que tengan un muy buen día, muy buen resto del día, buena noche y hasta pronto.